Hayas, cuchos de molicie y sueño, gatos ferales sin dueño, tigres de paso gallardo y estrategas gatopardos que cambian y no cambian nada, cual fauna politizada que en agosto lanza dardos. Libros para comprender el siglo XXI y sus laberintos. Destacamos nuevo número de la revista Filosofía & Company, disponible en prosaypolitica.cl. Llegamos gratis a todo Chile. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el cientista político, magíster en ciencias políticas, analista y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Querido Tomás, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola Felipe, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. ¿Estás con problemas con el audio? Sí, tengo muy bajo volumen. Ya, ahí lo vamos a solucionar. Que ya no está escuchándote, Tomás. ¿Cómo vas? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo están los pronósticos de las cosas? La vida va muy bien, ¿no? La política es la que está de alguna manera movida en ciertos aspectos y en otros no, ¿eh? En otros aparece como una cierta estabilidad, ¿no? Si uno mira las encuestas en el último tiempo, hay como un statu quo de las posiciones de cada uno, ¿no? No ha habido tanto movimiento en ese ámbito, ¿no? Uno aprecia ahí un primer grupo que está encabezando todo tipo de sondeos, que es Kast y Jara, y luego viene un segundo grupo, donde están Matei, Parisi y algo, podríamos decir, Kaiser, y luego un tercer grupo, ¿no? Y parece ser que eso se ha mantenido, hay un cierto statu quo en estas últimas 2 semanas, diría yo, respecto a eso, ¿no? Más allá de las pequeñas diferencias en que uno puede subir o bajar, ¿no? Claro, Tomás, y eso a pesar de que se han producido fallos discursivos en todos los candidatos en realidad. Janet Jara ha lucido por olvidar su programa respecto de varios asuntos, aborto, nacionalización, su programa antiguo además, que le preguntan, claro, ya lo reseteó todo lo demás, pero además lo olvidó respecto a algunas cuestiones. Después, en el caso de Evelyn Matei, estuvo este desaguisado de Juan Sutil, que llegó como gran salvador al comando y resulta que se puso a hablar de la dictadura y a reflotar un problema que ya había tenido Evelyn Matei respecto a las violaciones a los derechos humanos. Pronto se va a conmemorar un año más del golpe de Estado. Y en el caso de Kast, claro, por un lado estuvo antes ya esto de que el Congreso es poco importante. Algunos consideran que no, más que un fallo fue parte de la estrategia de notificación a la derecha de que no la necesita para gobernar. Pero ahora en el programa de gobierno sale esto de que chao préstamo, que desarmaría toda la arquitectura de la reforma previsional recién aprobada y que ha sido resistido, replicado, refutado, criticado por todo el mundo, incluida, por supuesto, Chile Vamos. Entonces se le complicó la cosa. Ahora, nada de eso parece afectar este statu quo de las encuestas, como dices tú. Parece que no, porque efectivamente quienes tienen que hacer el ejercicio para mover el tablero son los que vienen de atrás, ¿no? Básicamente no son casi Jara los que tienen que mover de alguna manera la agenda e intentar buscar espacio en ese debate, son las otras candidaturas, y las otras candidaturas hasta el momento no hemos visto mayores despliegues de ellas, incluye también a Matei en ese cuadro, ¿no? Entonces, mientras eso no se produzca, me parece que es muy difícil que vaya a cambiar el escenario. Ahora, sin duda los errores pueden subir o bajar 1, 2, 3 puntos algunos, recuperarse en otros, pero de alguna manera estamos viendo los errores más que aciertos en la campaña, ¿no? Mientras no se produzca un cambio de la agenda en la cual está inserta la campaña, que es difícil,
o las otras candidaturas busquen un espacio donde presenten un proyecto político o cuestiones personales. Me parece que el escenario se mantiene en esa situación de status quo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, reflejarlo lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Ahora, Es decir, están los otros, ¿no? No está en Casa y Jara, ¿no? la semana que pasó recién cerró con el despliegue de los programas de gobierno, por lo menos de los 3 primeros. Ya se conocen sus iniciativas, sus propuestas. El tema del ajuste fiscal es bastante severo en el caso de las propuestas de Evelyn Matei y particularmente de Kast, porque lo circunscribe más a los primeros 18 meses. Y un programa bien reformista, moderado de parte de Janet Jara, que la protege de algunos flancos, le abre otros, eso sí. Ha tenido diferencias con Lautaro Carmona, esa relación está bien complicada. ¿Cómo la ves tú, Tomás? La relación de Carmona con el PC. Sí, Carmona con Janet Jara, perdón. Sí, ¿no? Estamos reemplazando a Carmona por Jadwe, ¿no? En cierta manera, ¿no? Yo ahí tengo dos cosas, o de cierta manera estas posiciones del presidente del PC de alguna manera podrían entenderse como una cierta ayuda a Janet Jara de ir más allá del propio partido y que está sobre una coalición, dar esa idea, ¿no? Me parece que puede estar inserto a eso. Y lo segundo es más bien que el PC está ratificando cuál es su línea política, ¿no? Y eso pareciera ser que es más lo segundo que lo primero, ¿no? Sin duda, todas las intervenciones del PC no han ayudado a la candidatura de Jara y más bien la han complicado. A mí me parece que ahí el problema de la izquierda es que yo veo una izquierda que está compitiendo en materia electoral, pero no tiene un proyecto político. Y yo creo que ese es un vacío que le va a costar mucho a Janet Jara hoy día colocarlo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político que hoy día las izquierdas presentan en más allá del programa, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto político? Yo creo que eso no hay claridad y ha complicado mucho el despliegue de Janet Jara, ¿no? Y eso le ha ido afectando en su candidatura. Y estos golpes gratis, enredos gratis que Carmona y compañía hacen, bueno, revelan esa posición, ¿no? Me parece que es más bien los partidos están viendo una candidata que pueda ser un sostén de algo electoral más que de otra cosa. Y esa es una dificultad compleja de salir de ese escenario. Hace un momento, a propósito de este punto, también no estamos muy de acuerdo con Yarna en eso, pero yo le planteaba que capaz que lo que busca Carmona es cooptar la votación de más allá de la coalición, pensando en la parlamentaria y colocando al PC en una posición más dura para allegar esa votación y sostener su bancada o aumentarla. Yo no sé si te parece una vía de explicación o de racionalidad para las actitudes de Carmona. Sin duda, yo creo que por eso te digo que es más bien un aspecto electoral. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Me parece que el PC está viendo que efectivamente aquí la candidatura de Jara puede ser un buen paraguas electoral y obtener rendimientos, ¿no? Pero el PC no puede aparecer jugando o intentando colocarse en la socialdemocracia, cuestión que sería imposible de sostener en el tiempo. Me parece que está colocando sus banderas y sus posiciones para identificar claramente cuáles son esas candidaturas y cuáles son esas posibilidades. Me parece que Carmona está preocupado de lo parlamentario, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? De cierta manera, ese me parece que es su defecto. ¿Cómo tener mayores diputados? Porque no llevan muchos candidatos, ¿no? Tampoco fue el favorecido en la negociación, ¿no? Lleva más candidatos la democracia cristiana que Carmona, por ejemplo, a diputados, que el PC a diputados, ¿no? Y por lo tanto, me parece que el rendimiento es lo que está detrás de el rendimiento electoral es lo que están detrás de estas posiciones, marcando claramente cuáles son sus efectos, ¿no? Y si ahí logra tener una o más senatoriales, sería un éxito para el propio partido, ¿no? Pero esto de antagonizar con su propia candidata, ¿no conspira también contra su posicionamiento? La candidata presidencial, los candidatos presidenciales en general son una fuerza de tracción importante para los elencos de candidatos parlamentarios. En el caso de Janet Jara
tiene una adhesión que no es menor para un candidato parlamentario. Por lo tanto, antagonizar con ella para ser como el villano del comando, ¿no piensas tú que puede generarle costos como contrapartida a la otra estrategia de no posicionarse como el socialdemocracia que se ha tratado de imponer en el programa de gobierno de Janet Jara? Podría causarle si es permanente, ¿no? Aquí no ha sido tan permanente, ha sido esporádico, por eso yo creo que ha ido marcando ciertos puntos, y eso es lo que está haciendo, evitando al PC que alguien más pueda ocupar ese espacio político electoral, ¿no? Y para evitar ese espacio electoral, ese espacio está cerrando, ¿no? Y evidentemente le trae costo a la candidata. Yo creo que el PC no está cómodo con Janet Jara como candidata, ¿no? Esa es mi impresión. El solo hecho imagínate que han sido lo que estamos comentando, más lo ocurrido con la postulación de Daniel Jadwe, ¿no? En lo propio que hizo el gobierno con la candidatura de Jara de sacar a Valenzuela, con todo lo que uno podría suponer que políticamente no tiene nada de malo la decisión, pero también le provocó un problema al comando, ¿no? Entonces, todos esos signos me parece más que hay ahí una visión de distinta naturaleza. Y me parece que usted está en el ámbito electoral parlamentario y no está en lo presidencial, ¿no? Jara es una candidata de la coalición, pero de la cual las responsabilidades últimas no son del PC. Tomás, fíjate, tú decías esto de que se ve una izquierda con una alianza electoral, pero sin un proyecto, ¿no?, político visible. Y en la derecha, ¿no te parece a ti que ese problema se replica en Chile Vamos? De que hoy día se ve un proyecto político en Kast, bueno, malo, precario, breve, pero algo, uno como que imagina, dice Kast, y se imagina lo que puede ser, ¿ah? Y hay líneas que son inevitablemente claras. Y como que Chile Vamos se queda sin una perspectiva que te pueda decir cuál es el proyecto político que ofrece hoy Chile Vamos. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Kast tiene un proyecto político, puede a uno gustarle o no, pero ha logrado instalar sus temas, ha instalado los temas de debate y una perspectiva, ¿no? Porque de cierta manera ha transformado, lo que intenta es transformar el miedo en algún tipo de certeza, ¿no? Es lo que está haciendo Kast de alguna manera, ¿no? Y el descontento con la autoridad, es decir, está diciendo aquí, estos sentimientos los podemos transformar, y además, en contrario, está diciendo tenemos un mal gobierno. Y hay propuestas en la naturaleza, no es tan amplio el programa de Kast, pero sí propuestas, ¿no? Yo creo que ahí hay un sentido político muy claro y que eso está marcando la elección. Ahora, al otro lado, en Chile Vamos, me parece que también tiene quizás los mismos problemas de Jara. Quizás la diferencia es que puede tener un mejor programa o peor programa, a lo mejor más construido el programa, pero eso tampoco hace diferencia. Y evidentemente ahí hay una disputa interna en la cual no solo hay una disputa hegemónica, sino que también está presente, ¿no es cierto?, el efecto o el daño electoral que Republicanos le puede dar a Chile Vamos, ¿no? De alguna manera ese es también un punto que está en esa discusión. De alguna manera las palabras del presidente de Renovación Nacional diciendo a nosotros que no le vamos a prestar equipo, me parecieron extemporáneas, ¿no? En medio de una campaña casi decir, bueno, aquí el que gana es otro, yo tengo otra manera de posicionar al partido, ¿no? Creo que han habido ahí dificultades y también está muy enredada Belén Matei. Por eso no crece, ha permanecido en un estatus, pero no le ha permitido ampliarse, ¿no? De nuevo empezó con anunciar nuevos voceros, ya son 40, sí. ¿Cuántos voceros? Entonces, todo eso le ha provocado, como la Yasna bien decía, la traída de Sutil, volvió a traer un tema que ya parecía cerrado, ¿no? Y metió de vocero a demócratas y amarillos, pero varios ahora, en esta repartija de voceros. Claro, lo cual también es complicado, porque lo digo por una sola cosa. Miren la votación del FES en la Cámara de Diputados, ¿no? Demócratas votó a favor, Chile Vamos votó en contra. ¿Qué va a pasar en el Senado? Esa es una pregunta distinta, ¿no?
Entonces más bien parece una alianza electoral que política. Y ese es el fondo, y ahí están las dificultades, ¿no? Son muy parecidos, yo diría, a los problemas que tiene Jara y los problemas que tiene Madrid con sus coaliciones y partidos, pero Madrid además tiene un tema de lucha hegemónica de los partidos en la cual está muy fuertemente posicionando la elección, en el cual evidentemente la UDI es el partido que está sufriendo una fractura más grande que los otros, ¿no? Y es ahí donde se está provocando un daño permanente a la campaña de Matei. Y esto que salgan personas yéndose a casa o trasladándose, sean independientes u otros, también ayuda a esta sensación de complejidad que tiene la candidatura de Matei. Me refiero por el caso de Fontaine, perdón, ya. No, y la ida de Mellado, o sea, es como una procesión muy lenta todavía, pero sostenida de personas que van emigrando al comando. Pero quería preguntarte sobre el programa de gobierno de Kast, porque si bien mantiene su estrategia de ser el más duro de los duros en materia de seguridad y de ajuste económico, renunció a la batalla cultural de Frentón, no incorpora nada en su programa de gobierno. Y claro, eso lo despoja de una serie de flancos débiles que tuvo en su vuelta anterior, en la segunda vuelta. Pero ¿cuánto lo deslava respecto de la identidad de su nicho electoral? Es que si miras el programa de Kaiser, ahí está recogido ese tema cultural, ¿no? Kaiser está jugando en esta primera vuelta claramente haciendo una posición para que José Antonio Kast pueda tranquilamente establecer esas líneas, ¿no? El programa de Kaiser, si tú lo miras, tiene esos elementos culturales, esa cuestión contra el feminismo, etcétera, ¿no? Tiene esa cuestión de cambio más cultural. Y que Kast ha decidido en esta primera vuelta por lo menos no tocarlo, y ha sido, yo diría, constante y obediente y coherente en hacerlo, ¿no? No ha tocado esos temas y están fuera de la palestra. El tema de fondo, Yarna, es que la agenda pública está centrada en los temas de la candidatura de Kast. Y la dificultad que yo veo es cómo esa agenda pública puede girar hoy. Y me parece difícil hacerla girar a otros temas. Y ese es un desafío para las otras candidaturas, sin duda, ¿no? Pero me parece que es complejo ese desafío, porque no es solamente las propuestas Kast, sino que hay una agenda en materia de seguridad, como dice, migración y económico, que está puesta encima, donde Kast ha ido reforzando. Y me parece que el cambio de esa agenda pública es una dificultad, ¿no? Porque yo de alguna manera en las conversaciones que escucho dicen, bueno, ¿y cuándo se va a caer Kast? Eso me refleja que tenemos un problema, ¿no? Es que las candidaturas que están pensando en aquello es un problema político. Pero no es tan... campaña que el otro se caiga. El problema es distinta de la naturaleza. Pero efectivamente una pregunta para un candidato que va puntero es cuánto le dura el vuelito. Matei fue puntera durante casi un año, era la líder indiscutida en el posicionamiento electoral y de pronto se desploma, porque también hay un desgaste, más allá de lo que haga o deje de hacer, perdió el encanto. En el caso de Kast eso también puede llegar a suceder, ¿o tú crees que el horizonte temporal no alcanza para eso, para el momento del desgaste? Me parece difícil. Yo no quiero decir que la elección esté ya jugada de aquí a noviembre, ¿no? Faltan menos de 80 días, ¿no? O por ahí, 80 días, ¿no? Me parece que la intensidad de la campaña la vamos a después del 18 de septiembre. Ahí vamos a entrar en la otra fase más intensa de la campaña, pero hoy día me parece muy difícil sacarlo de esa posición en un tan corto tiempo, ¿no? Para eso tendrían que ocurrir cosas distintas. Cuando veo este escenario de las cosas distintas de la agenda o de los proyectos políticos, es donde yo vengo a relativizar aquello. Y para Jara, el gobierno está haciendo también una mochila pesada de mover, y eso, o de transitar con ella, ¿no? Y esa es una dificultad que la va a tener permanentemente, no ahora, ¿no? Claro, uno podría esperar, bueno, ¿qué va a hacer Parisi o qué va a hacer Marco Enrique o qué va a hacer Magnito? A lo mejor
podría mover algo la agenda, probablemente, ¿no? Pero no sé cómo, o sea, no sé cuánto en el poco tiempo que queda. Por el momento es seguridad, migración, crecimiento. Exactamente. Eso es todo. Eso es todo lo que lleva la discusión política hasta el momento, ¿no? Y en ese escenario es donde Kast se ha movido mejor que nosotros. Claro. En eso no. Y con una estrategia, está clara la estrategia de Kast, porque no está disfrazando de algo distinto, es conservador, está colocado en el centro de esa discusión. Y lo que va a provocar esa candidatura es una gran fractura en Chile. Vamos, eso es naturalmente así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo diría que el mundo conservador se divide no por valores o por conceptos o ideas o creencias, más bien, ¿no? A pesar que pueden haber, ¿no? Pero más bien el mundo conservador está dividido por la interpretación de los hechos recientes, ¿no? Llámese estallido social. Y esa división la está tomando Kast adecuadamente, de cierta manera. Tomás Duval, como siempre, un gusto compartir el programa contigo, Tomás. Muchas gracias por tu gentileza. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, Felipe, Tomás. ya. Que estés muy bien. Ya, pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez... ¿por qué se me fue el nombre? Ariel Acevedo. Ariel, perdón, don Ariel Acevedo. De repente me viene... Es producto de la edad y de la tos. Ya. Y nos vamos, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. El